Buenas tardes, queridos estudiantes. Espero que estén muy bien en sus casitas. En esta oportunidad vamos a continuar con la ficha número 5, ¿no? Y explicarles brevemente cómo deben realizar sus actividades, pero para ello siempre es bueno debo explicar el contenido, ¿no? La temática que se va a trabajar en esta actividad. Ustedes saben que la idea no es acumularle de tantos trabajos, sino el propósito es que ustedes aprendan lo que están haciendo y comprendan. Muy bien, en esta ficha, ¿qué vamos a aprender? Vamos a aprender a redactar, a construir y a escribir un texto instructivo. Si hablamos de texto instructivo, no es nuevo para ustedes porque ya lo han trabajado desde el primer año de secundaria, segundo, tercero, cuarto, quinto. Entonces, en esta ocasión lo que ustedes van a es crear un texto instructivo. Pero para ello debemos repasar, ¿no? ¿Qué es un texto instructivo? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuántos tipos de textos instructivos hay? ¿Su estructura? Etcétera, ¿no? Y para ello también la información aparece en sus fichas. Esa información es complementaria. Entonces vamos a explicar brevemente en qué consiste un texto instructivo. Entonces es necesario que ustedes tengan en sus manos la ficha número 5, ¿no? que ya debieron haberlo bajado en el blog. También se los envié en el grupo. Entonces, si ustedes tienen alguna impresión o tienen una computadora, bueno, o de alguna forma la información y la ficha en sus manos, sería bueno para que ustedes puedan seguir de manera ordenada, ¿no? De acuerdo a la temática, de acuerdo a la explicación. Muy bien. En esta página 2, dice texto instructivo. ¿Qué es un texto instructivo? Hay una pequeña definición que menciona. Se refiere a la secuencia de indicaciones sobre cómo llevar a cabo una determinada acción. ¿Qué nos quieren decir? ¿Qué es lo que tengo que resaltar de esta definición? La palabra indicaciones, ¿no? Son indicaciones, pero esas indicaciones, ¿qué nos van a ayudar? ¿Para qué nos va a servir esas indicaciones? ¿Para qué? Para llevar a cabo una determinada acción. Por ejemplo, poniendo el ejemplo del Día de la Madre. Como fue un día especial para todas las mamitas, me imagino que ese día se encargaron de la cocina el papá, los hijos, los hermanos, etcétera, ¿no? Entonces, pero como la experta es la mamá, me imagino que la mamá pues le dejó una receta o les dio las indicaciones. Esas indicaciones de cómo preparar un alimento vienen a ser un texto instructivo, ¿no? El texto instructivo está dentro de nosotros, dentro de lo que nosotros hacemos día a día, que muchas veces no nos damos cuenta. Muy bien. Entonces la definición queda claro, son indicaciones que nos ayudan a llevar a cabo una determinada acción, ¿no? O una determinada tarea. ¿Cuál es su estructura? Tiene 3 estructuras: el título, el resumen de los elementos y las instrucciones. A ver, todo texto instructivo debe tener un título específico. Luego, un resumen de los elementos. No necesariamente todos los tipos de texto instructivo deben tener estos resúmenes de los elementos, pero la mayoría, ¿en qué consiste el resumen? Por ejemplo, antes de preparar un alimento, tenemos que tener, ¿qué cosa? Los ingredientes. Entonces, esos ingredientes son parte del resumen. O tal vez quiero realizar algunas indicaciones que se tienen que tomar en cuenta antes de realizar alguna actividad. Debo resumir de qué trata esas indicaciones. A eso se refiere el resumen. Y las instrucciones vienen a ser ya exactamente el contenido de los textos instructivos, ¿no? ¿Cuáles son las características? Bueno, en este caso lo resumí en 2 características fundamentales. La primera es la claridad y precisión de las indicaciones. Es decir, ustedes deben ser claros y precisos con sus indicaciones. No debe contener mucha información, muchas oraciones, esas indicaciones, ¿no? Tiene que ser claro y preciso. Lo que necesito saber. Y la otra característica es escribir la secuencia de las actividades en un orden cronológico, correcto y entendible, y enumerarlas. ¿Qué significa esto? Que si yo quiero elaborar alguna indicación, tengo que hacerlo de manera ordenada. No puedo iniciar desde
desde la parte final y tampoco desde la parte del medio. Tengo que iniciar como corresponde. Si ponemos un ejemplo, el mismo ejemplo que estamos trabajando de preparar algún alimento. Si tengo que hacer, no sé, un ceviche, ¿ya? Lo primero que tengo que hacer no va a ser tal vez cortar la cebolla, pero antes de eso, ¿qué tengo que hacer yo? O freír el chicharrón. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Tal vez sazonar el pescado, cortar el pedazo. Entonces tengo que hacerlo de manera ordenada, porque si yo no lo hago de manera ordenada, no va a salir como yo deseo, ¿no? No se va a poder cumplir el propósito. Quiere decir que mi texto instructivo debe ser claro, preciso y de manera ordenada. Muy bien. Existen algunos tipos de textos instructivos. No son las únicas que están en la ficha, hay muchos más, pero de manera general los coloqué algunas. Dice, manual de armado, es decir, que necesito un manual para armar un aparato electrónico, tal vez compro una lavadora, o tal vez hay mesas, por ejemplo, que te lo venden, pero que en la casa lo tienes que armar, entonces para ello hay un manual. Manual de reparación para reparar algún aparato electrónico, algún electrodoméstico, etc. Manual de cocina, que vienen a ser las recetas, que justo lo habíamos mencionado en los ejemplos. Guía de viaje. Algunas agencias de turismo tienen sus guías de viaje, ¿no? ¿Cuáles son esas indicaciones, las reglas, las normas que se tienen que tomar en cuenta antes de realizar un viaje, ¿no? Prescripción médica, que vienen a ser las recetas. Todos creo en esta vida nos han recetado, ¿no? Entonces tenemos que seguir al pie de la letra lo que menciona el doctor. Reglamento, ustedes saben que en el colegio Hipólito Unanue hay un reglamento interno, así como en otras instituciones educativas. Hay reglamentos que se tienen que cumplir como estudiante, como docente, como los trabajadores, como padres de familias, etc., ¿no? Y también hay reglamento, lo prefiero llamar un acuerdo, que también es parte de un texto instructivo que se tiene que tener en cuenta para una buena comunicación, por ejemplo en el grupo de WhatsApp, ¿no? Muy bien, dato importante, dice, un texto instructivo es aquel que tiene por propósito guiar las acciones del lector por lo que usualmente emplea. Es decir, hay dos tipos de verbo que debemos emplear a realizar algunas indicaciones. En este caso se considera estos dos tipos, el verbo en modo imperativo y el verbo en modo infinitivo. ¿El imperativo a qué se refiere? Cuando se utilizan este tipo de verbos, por ejemplo, limpie, mezcle, arme, ordene, cuide, ¿no? Etcétera. Esas terminaciones se refieren al modo imperativo. Por ejemplo, dentro de mi acuerdo en mi casa puede ser limpie de manera ordenada las habitaciones, o limpie de manera ordenada la cocina, limpie de manera ordenada los servicios higiénicos, ¿no? En cambio, los verbos infinitivos son el accionar del verbo, es decir, limpiar, mezclar, armar, ordenar, crear, etc. Esas terminaciones se refieren al verbo infinitivo. Ustedes van a seleccionar una de ellas, es decir, si yo elijo trabajar o considerar el verbo imperativo, todas mis indicaciones deben contener el mismo verbo. De igual forma, si yo elijo trabajar con verbos infinitivos, todas mis indicaciones deben iniciar con este verbo. ¿Ya? Para culminar, un dato importante dice, utilizar un aparato electrónico, es decir, te dan algunos otros ejemplos de textos instructivos, armar un mueble, tomar algún medicamento, realizar alguna tarea. Aquí les quiero recalcar algo importante. Como ustedes tienen 9, 10 cursos aproximadamente, entonces se pueden confundir qué actividades me corresponde hacer ahora. Entonces, sencillo, si ustedes ordenan en un cuaderno o en cualquier material que tengan en sus manos, organizar las actividades que debo realizar. Por ejemplo, lunes, ¿cuál es la fecha o de qué área se suben al blog los días lunes? Puede ser arte, religión, y los martes, ¿qué otras áreas? Y los miércoles, comunicación, jueves, viernes, tutoría, etc. Entonces, si ustedes tienen de manera ordenada y saben cronológicamente cuáles son esas áreas que se van subiendo los días específicos, entonces no me voy a complicar. Entonces, si ustedes están ordenados de esa forma, no van a tener dificultades en presentar sus actividades, ¿no?
las recetas de cocina, incluso las indicaciones que debemos seguir en caso de un sismo, ¿no? Todos ellos tienen algo en común, y esto es que vienen acompañados o forman parte de un texto instructivo. Muy bien, una vez que sabemos o que ya recordamos a qué se refiere un texto instructivo, pasamos ahora a la planificación. Muy bien, aquí hay una pregunta, es decir, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer en esta ficha? Nuestras recomendaciones para cuidar la tierra. Entonces ya con el título nos están adelantando que vamos a crear un texto instructivo para recomendar o para mencionar algunas recomendaciones que se debe tener en cuenta para cuidar nuestro planeta, ¿no? ¿Qué haremos? Es decir, que tenemos que plantearnos una problemática. Dice, el planeta Tierra pide ayuda. El mar, el aire, los bosques, entre otros, están contaminados y son víctimas de la depredación del hombre. ¿Qué mundo nos espera de aquí a 10 años? Frente a este problema, te planteamos un reto. El Ministerio del Ambiente ha solicitado publicar en su portal web recomendaciones para cuidar la tierra y te ha elegido a ti para esta misión, otorgándote la mención de periodista ecológico. Es decir, en esta ocasión ustedes van a ser periodistas ecológicos. Entonces, para ello tenemos que hacer para construir un texto instructivo, porque ustedes como periodistas van a crear un texto instructivo, ¿no? Como teniendo en cuenta esta problemática que nuestro planeta nos está pidiendo ayuda. Muy bien. Ustedes saben que para redactar cualquier tipo de texto, antes se tiene que planificar. Les pongo un sencillo ejemplo. Si ustedes se quieren ir de viaje a un lugar determinado, tienen que planificar y para ello tienen que saber cuál es la estación, en qué estación del año se encuentran en ese lugar, si está lloviendo, si hace frío, si hace calor, etc. A qué distancia está el lugar, qué medios de transporte voy a utilizar, etc. Entonces tengo que planificar y de acuerdo a ello voy a elegir qué tipo de ropa llevar, qué materiales, qué recursos, ¿no? Y cuánto de dinero voy a llevar. Entonces, si yo no planifico muy bien, de manera ordenada, mi viaje, tal vez no me va a alcanzar el dinero, o tal vez fui a un lugar pensando que estaban en verano, pero hacía frío, entonces no sé qué hacer en ese momento. Entonces, todo te tiene que planificar. De igual forma, si tengo que crear cualquier tipo de texto, en este caso texto instructivo, debo realizar una planificación. Entonces, justamente la pregunta número 1 es el primer cuadro de planificación. Dice así: a planificar como periodista ecológico. Piensa en los casos de contaminación ambiental más comunes en tu localidad y país. Anótalos en el siguiente cuadro. Es decir, hay un cuadro de doble entrada donde ustedes tienen que escribir cuáles son esos casos contaminantes de acuerdo a los recursos de vida que están allí. ¿Qué dice? Recursos de vida: agua, suelo, aire u otros, ¿no? Referente al agua. ¿Cuáles son esos casos contaminantes que yo pude observar y evidenciar que están haciendo daño al agua? O, si quiero ver desde el punto de vista en mi hogar, si yo veo algún integrante de la familia que no está cuidando el agua, entonces yo tengo que poner, por ejemplo, en mi casa, algunos integrantes de la familia no cuidan el agua. Dejan el grifo abierto, la ducha abierta, etc., ¿no? Y tal vez si se quieren ir un poquito más allá en su comunidad, en su país, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos casos que ustedes han observado que están afectando al agua? De igual forma, ¿cuáles son esos casos contaminantes que están afectando al suelo, al aire? Entonces, en el aire hay muchas personas que están en la calle, en un lugar público, y están fumando cigarro. Entonces, el daño que causa el humo es lo mismo o tal vez mayor a lo que la persona que esté fumando les afecta. Es decir, entonces hay muchos tipos de contaminación. En este caso lo que ustedes tienen que hacer es reconocer, identificar si hayan visto en la televisión, hayan visto algún medio de comunicación o ustedes mismos lo han evidenciado con sus propios ojos. Entonces me transcriben ahí esos casos que contaminan el agua, el suelo y el aire, así de manera precisa, ¿ya? La siguiente planificación, el siguiente cuadro dice así: para enfrentar esos problemas de contaminación, ¿qué podemos hacer en la casa y en la escuela?
¿Qué pueden hacer las empresas y las autoridades del país? Entonces tienen que responder en ese cuadro. Les explico brevemente. En la casa, como ya lo había mencionado anteriormente, ¿qué podemos hacer en nuestra casa para cuidar el agua, para cuidar el suelo, para cuidar el aire? Entonces, en mi casa, si yo elijo solamente tener en cuenta el agua, ¿ya? Entonces, selecciono el agua, es decir, el recurso que voy a seleccionar es el agua. En la casa, ¿cómo debo cuidar el agua? Tal vez cerrando el grifo cuando no necesito el agua. Regar las plantas en la mañana o en la tarde. ¿Por qué no al mediodía? ¿Por qué justamente en la mañana y en la tarde? Porque en ese horario retiene mayormente la humedad. Entonces, por esa razón es recomendable regar las plantas a esas horas, ¿no? 8 de la mañana o en la tarde. Muy bien. Desde el punto de vista del colegio, es decir, en el colegio como estudiantes, como docentes, como directivos, ¿qué debemos hacer? ¿No? ¿Qué se puede hacer para contrarrestar toda esta problemática de la contaminación ambiental? Y también como autoridad, el gobierno, el Estado, ¿qué está haciendo? ¿Qué debe hacer? Crear leyes, normas para apoyar en este propósito tan importante de cuidar nuestro planeta, ¿no? Las empresas, que muchas veces las empresas son los agentes que directamente hacen daño o no están colaborando con la protección del medio ambiente. Entonces, para ello es importante identificar la problemática y luego decir qué podemos hacer. Entonces, solamente ustedes colocan ahí, desde la casa, qué podemos hacer, desde el colegio como estudiantes, profesores, docentes, administrativos, qué podemos hacer, las autoridades, es decir, el gobierno, los congresistas, los alcaldes, el presidente, qué debe hacer frente a esta situación, ¿no? Y las empresas también, de qué manera pueden apoyar. Muy bien. El último cuadro de planificación viene a ser, bueno, 2 pequeñas informaciones que deben incluir ustedes. Dice, escoge un destinatario específico e identifica el lenguaje más adecuado para escribirle las recomendaciones. Es decir, te están pidiendo el destinatario, que viene a ser para quiénes escribirás, y el tipo de lenguaje, ¿no? Que será el más adecuado para escribir este tipo de texto y sobre este tema. Ustedes van a considerar algunas recomendaciones. Lo que tienen que elegir es el destinatario. ¿Para quién? Si uno elige, si ustedes eligen de acuerdo a la agente social desde la casa, el colegio, las autoridades, la empresa, es decir, si yo selecciono mi casa, entonces, ¿cuáles son, qué tipo de lenguaje voy a utilizar para redactar mi texto instructivo? Si los que van a leer, si mi destinatario viene a ser mis padres, mis hermanos, mis tíos, todos los integrantes de la familia, ¿será un lenguaje formal o informal? Ustedes saben a qué nos referimos, ¿verdad? Porque informal no se refiere a un lenguaje vulgar ni coloquial. El lenguaje informal son los que ustedes utilizan cuando conversan con su papá, con su mamá, con sus amigos, con sus compañeros, con sus vecinos, etc. Entonces, de acuerdo al contexto que ustedes van a seleccionar, es decir, de acuerdo al destinatario, es lo que ustedes van a elegir el lenguaje. Si yo elijo para mis hermanos, para mis tíos, para mis padres, ¿qué tipo de lenguaje voy a utilizar? El lenguaje informal, para que ellos me puedan comprender. Pero si yo voy un poquito más allá y elijo de que mi destinatario va a ser una empresa o alguna autoridad, el alcalde de mi distrito, entonces, ¿qué tipo de lenguaje voy a utilizar? Formal, ¿ya? A eso me refiero. Entonces, una vez completada el cuadro de planificación, iniciamos con la textualización. Dice, ahora que ya tienes un destinatario específico seleccionado, la problemática identificada y el contexto, escribe el listado de tus recomendaciones. Es decir, ya tengo el problema, ¿no? Que ustedes han llenado el primer cuadro de planificación. Ya tengo el destinatario, es decir, para quiénes van a estar dirigido ese texto instructivo. Y luego, ¿a qué factor específicamente se va a referir? Es decir, al agente social. Ahora van a realizar sus recomendaciones, pero para ello tienen que considerar algunos detalles. Por ejemplo, dice, deben añadir una breve introducción en la que indiques a quién te diriges y la razón que te mueve a escribir estas recomendaciones. Un pequeño ejemplo. Si han elegido de la casa, entonces ustedes tienen que mencionar, ¿no? Este texto instructivo o el texto instructivo que voy a escribir a continuación
está directamente dirigido hacia mis padres, mis hermanos o todos los integrantes de mi familia. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque he observado que muchas veces no cuidan el agua, entonces, o no cuidan tal vez la luz, ¿no? Que muchas veces dejan el celular cargando, conectado, o están usándolo, pero el celular está conectado. Entonces, todo eso, lo que ustedes observan, de acuerdo a ello, tienen que especificar ahí, ¿no? Así brevemente, mencionar la razón. Luego dice, añade números o viñetas para cada una de las ideas de instrucciones. Claro, si yo quiero hacerlo de manera ordenada, cronológico, tengo que considerar números o viñetas. Es opcional, ¿ya? Para que esté de manera ordenada. Añade verbos de inicio que estén en la primera forma gramatical. Por ejemplo, lo que ya se había explicado en la ficha, ¿no? Hay dos tipos de verbos que tienen que utilizar, que es el verbo de modo infinitivo y el verbo de modo imperativo. ¿A qué se refiere del verbo infinitivo? Hay un pequeño ejemplo ahí. Evitar el consumo de cigarros en lugares públicos. Y lo demás tiene que... eso es el verbo infinitivo. ¿Cuándo se utiliza el verbo imperativo? Cuando digo, evita el consumo de cigarros en las vías públicas. Ustedes seleccionan, ¿ya? ¿Qué tipo de verbo van a considerar? Y luego inician con su redacción de su texto instructivo. Entonces, recomendaciones para cuidar la tierra, pueden ser también recomendaciones para cuidar el agua, las recomendaciones para cuidar el suelo, ¿no? El suelo o el aire, que voy a considerar son, y ahí inician ustedes, en número, viñeta, cualquier otro icono, pero que sea de manera ordenada. Es lo que ustedes tienen que realizar en esta ficha, chicos. Muy bien. Si tal vez esta información no está completa, es decir, que hay una información que ustedes necesitan para realizar esta ficha, ustedes saben que me tienen que hacer la consulta a través del grupo que nosotros tenemos, ¿ya? Pero por favor recordarles que a partir de esta ficha, número 5, me tienen que enviar al correo que aparece en esta ficha, ya no en el correo anterior, porque muchas veces, como ese correo lo utilizaba de manera general, me llegaban de todos lados los mensajes. Entonces, para llevarlo de manera ordenada, creé otro correo para ustedes, ¿ya? Así es que por favor les pido que me entreguen sus actividades en la fecha correspondiente. Esta actividad lo tienen que presentar hasta el próximo miércoles 20. Si ustedes me presentan un día después, chicos, por favor ya no lo voy a considerar. Y estamos ya en la ficha número 5. Entonces, muchas veces la ficha 1 y 2 y 3 lo estaba recibiendo aún, pero ahora ya no lo voy a recibir. Y escriba muy bien mi correo, porque muchas veces se confunden y envían a otro correo. Entonces, para evitar eso, ustedes saben que yo en el grupo les estoy mencionando quiénes van presentando sus actividades, por favor. Muy bien, felicitar a aquellos estudiantes que realmente cumplen todas sus actividades. Desde la actividad 1 hasta ahora son muy puntuales, felicitarles, de verdad, se ve las ganas de querer aprender, ¿no? No piensen que solo es un trabajo que tienen que hacer. Al realizar ustedes estas actividades están aprendiendo cosas nuevas, entonces tomar empeño en esa parte. Eso fue todo, chicos. Si tienen alguna duda, ya saben ustedes que la forma de comunicarnos a través de los grupos que tenemos. Muy bien, eso fue todo. Hasta luego.